Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición 21 de septiembre del año 2020. Son fecha en que se recuerda el ajusticiamiento, de Anastasio Somoza García en 1956 por Rigoberto López Pérez. Esa es la efeméride más importante tal vez en Nicaragua este 21 de septiembre. Iniciamos una nueva semana informativa haciendo un recorrido a través de los principales hechos reportados en nuestro planeta, esta vez con el doctor Cairo Amador. Humberto no nos puede acompañar. Saludos, Cairo. Luego de este largo fin de semana, o esta larga semana para muchos de vacación, en el sector privado todavía estuvimos trabajando todo el día, todos los días. Muy buenos días, Néstor, y los saludos a la teleaudiencia. Ojalá que los que efectivamente tuvieron descanso lo hayan aprovechado mucho, ¿verdad? Ojalá que sí. A mí me parece que hubo bastante movimiento de personas. Yo pude ver muchos lugares muy llenos de personas. Ojalá que eso haya ayudado Fue toda una bendición para el turismo, sí. Te cuento, ¿verdad? Para los restaurantes, para los hoteles, en los departamentos, en la costa atlántica, etcétera, ¿verdad? Necesaria desde hace rato, porque esta gente ha tenido, francamente, un viacrucis con estaciones de más. Porque esto no comenzó con la pandemia, para ellos comenzó desde abril del 18, ¿verdad? Así es, efectivamente. Yo espero que le haya ido muy bien al sector turístico en Nicaragua, porque eso contribuye, pues, en lo general con la economía del país. Bueno, Cairo, una de las noticias más importantes, me parece, de esta semana que concluyó es el fallecimiento de la jueza Ginsburg, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, porque esto abre una cantidad de aristas que van a ocurrir o que ya están ocurriendo en los Estados Unidos. La búsqueda de su sucesor es lo más importante en este tema. Bueno, mira, yo creo que es tan importante este tema que yo lo voy a dividir en tres partes. La primera es hablar un poco de ella, ¿no? Porque ella tuvo un rol muy importante. La segunda es la coyuntura política que esto está expresando en términos de poder actualmente en Estados Unidos. Y la tercera es su posible incidencia en el voto para las elecciones próximas. Comenzamos diciendo que doña Ruth Bader Ginsburg tenía 87 años. 87 años, murió el viernes pasado. Es una de ascendencia judía, inmigrante en Manhattan. Es la segunda mujer que llega a la Corte Suprema de Justicia. La primera, de hecho, sea de paso, fue en 1981. Fue propuesta por Ronald Reagan y era la señora Sandra Day O'Connor. Sin embargo, doña Ruth Bader es la que más tiempo ha estado en el uso de esta función. Estuvo 27 años ejerciendo su cargo. Y doña Ruth Bader Ginsburg es una persona muy especial, una intelectual de primer orden. Ha sido un ícono en términos de movimiento de las mujeres, alrededor de cantidades de cuestiones. Comenzó ella siendo joven. Ella estudió en Cornell, luego estudió en Harvard y terminó de graduarse en su PhD en Columbia University en Nueva York. Se había casado ya con su esposo Martin Ginsburg y por esas razones tuvo que irse a Colombia, donde además terminó dando clases. Esta señora, debo decirte de que en ese tiempo sufrió en carne propia la discriminación. Solo para anécdota, ¿no? Cuando ella se terminó de graduar, fue la primera de su clase y fue la única que no tuvo ofertas de trabajo. Entonces,
tiempo después ella decía, claro, sobre mí pesaban las tres grandes negatividades de la época. Una, era mujer. Dos, era judía. Y tres, era madre. ¿Ah? Comenzó entonces ella toda una lucha alrededor de la discriminación laboral basada en el género bajo la sombra de la 14 enmienda constitucional. Y la ganó. Es más, en su carrera privada, trabajó también en Nueva York, en un bufete incluso en impuestos, fíjate. Su esposo era experto en impuestos. Tuvo 6 casos, llevó 6 o 7 casos a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y ganó 6 de 7. ¿Ah? Fue además una señora que conservó siempre una fecunda actividad alrededor de movimientos de mujeres, no solamente alrededor de la discriminación del trabajo, de discriminación del trabajo en razón de género, de raza y de religión, sino también alrededor de temas mucho más concretos desde los 70 para acá, como es el aborto. Existían de ese momento para acá, existen dos grandes corrientes: la corriente provida, que es básicamente la que apoya a Trump, los republicanos, los evangelistas, etcétera, y otra que está a favor de la decisión de las mujeres alrededor de si quieren o no quieren proseguir su embarazo, como una decisión individual de ellas, ¿no? Y esto ha sido una situación que ha dilatado muchísimos años alrededor de discusiones alrededor de este tema, la famosa sentencia Robert Witt. También la señora ha estado luchando toda su vida en contra de la pena de muerte. Y en ese sentido fue causa de muchos debates, de muchas ponencias, de muchos escritos, incluso por parte de ella. En su vida, incluso fue despedida en el año 1954. De manera que Clinton fue quien en 1993 la lleva y la nombra como parte de la Corte Suprema de Justicia. Entre otras cosas, dicen que esto fue en gran parte origen de, o más bien fue el resultado de un inmenso lobby que hizo su marido Marty. El caso es que para 1993 la señora fue nominada a la Corte Suprema de Justicia y desde entonces ha sido considerada un ícono en términos de los derechos de la mujer. En este sentido, el movimiento de mujeres es uno de los que más resiente su pérdida y su muerte, ¿verdad? Porque contaban en ella con un gran apoyo y un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Dicho esto, vamos a la segunda parte. Sí. Viene la parte de la sucesión de esta señora. Y aquí por favor, entiéndanme cómo va esto, ¿no? Espérame, antes de llegar a la sucesión, Cairo. Ella jugó algún papel o jugaba un papel de equilibrio, digamos, en la Corte Suprema de Justicia en este tipo de decisiones, porque poniéndolo de la forma más simplista posible, se trataba de decisiones conservadoras o decisiones liberales. Ella estaba, por decirlo de alguna manera, en el lado liberal en el sentido de los derechos de la mujer, por ejemplo. Y eso era una cosa para Estados Unidos muy escandalosa. Y sigue siendo. Sí. Y no solamente eso, sino que acordate que el equilibrio era un equilibrio muy escaso
en términos de los votos, son 9. Sí, Dos cosas acordate, son 9 magistrados. La Corte muchas veces ha funcionado con 8 magistrados. ¿Qué es lo que pasa cuando funciona con 8 magistrados? Bueno, normalmente no hay problema porque son raras las veces en que vas a tener 4-4. Cuando llegas a tener 4-4, quien de alguna manera es el que decide son las Cortes menores, ¿verdad? De manera que ahí tenés entonces una situación que ha sido un mecanismo que ha sido usado siempre. Ahora, esto tiene varios precedentes, pero el último precedente fue antes de la elección última, antes de la elección de Trump, cuando Obama en la presidencia, los 10 últimos meses de la presidencia, se muere el magistrado Antonio Scalia, que era uno del team de ella, del equipo de la señora Ginsburg, de los liberales dentro de la corte. Y entonces sucede lo siguiente: los demócratas dicen vamos a reemplazarlo y tienen a una señora con que reemplazar al señor Scalia, y los republicanos se oponen. Fíjate qué interesante, los argumentos de los demócratas en el 2016 era: mientras no se entregue el poder, el poder constituido, el gobierno de Obama, tiene todas las disposiciones y las prerrogativas, salvo las limitaciones señaladas por la ley, para funcionar como tal. Y en ese sentido, nombrar a este puesto de magistrado. Los republicanos 2016 dicen: al final, todo gobierno saliente es lo que se llama un lame duck, ¿verdad? Ya es un gobierno básicamente que está de transición. Por lo que la gobernabilidad y la estabilidad institucional alrededor de este nuevo magistrado, que puede incidir notablemente en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, debe ser elegido entonces hasta que el nuevo gobierno se instale. ¿Está claro las dos posiciones? Sí. En ese sentido, efectivamente, al final no se eligió al nuevo magistrado hasta que el gobierno electo lo eligió, y aquí es donde comienza la historia de Trump, porque está a punto de nombrar el tercer magistrado en su periodo, ¿verdad? El primero fue precisamente el señor Gingrich, que fue el que se nombró inmediatamente después de estar sentado ese gobierno. El segundo es el famoso Kavanaugh, que hemos hablado bastante de todo lo que estaba alrededor de él, los informes, los cargos de abuso sexual, etcétera, etcétera, pero que al fin fue aceptado. Y ahora viene el caso de la señora Ginsburg. ¿Qué es lo que pasa ahora? Espérame, antes que la siga. Ahí hay una cosa que me parece que es importante resaltar, que es el hecho que el legislativo, es decir, el ejecutivo, en este caso el presidente, es el que hace la nominación para la sucesión, ¿no? Es decir, para nombrar al puesto que ha quedado vacío. En una corte donde los magistrados tienen una función vitalicia, es decir, son nombrados hoy y funcionan ahí, ejercen hasta el día en que fallecen, que es el caso que estamos tocando ahorita de la señora Ginsburg, ¿no? Pero además es el legislativo el que aprueba ese puesto, es decir, más o menos lo que ocurre aquí en Nicaragua. Lo único que aquí en Nicaragua hay la opción de que también el legislativo haga propuestas y la sociedad civil haga propuestas también para los cargos que se nominan a los poderes del Estado, tanto para la Corte Suprema como para el Consejo Supremo Electoral. Aquí es el presidente, y cuando Obama esté en sus últimos días y le toca hacer la nominación, la mayoría en el legislativo era opositora
al gobierno de Obama, es decir, estamos hablando que había una mayoría republicana. En el Senado en este momento también hay una mayoría republicana, ¿ah? Y es ese el meollo del asunto en esta ocasión, ¿no? Que esa mayoría que está con el gobierno, o es el partido de gobierno, ahora quiere mover las cosas distinto a la forma en que las movió en la ocasión anterior. Es correcto y bueno que lo que acabas de decir en términos de aclarar que es de por vida el puesto por un lado y de que es el presidente el que tiene la iniciativa. Bueno, sí. Ahora se habló eso de que iba posiblemente a tener o no tener lugar esa situación y resultó que al día siguiente el señor Trump tenía a 3 candidatas. Una de ellas, y fíjate que interesante, una de ellas es la señora, ¿cómo se llama? Bárbara Lagoa. Y Bárbara Lagoa es una señora cubana-americana, que estuvo en la Corte Suprema de la Florida. Después viene la señora Amy Corey Barrett, que es bien conocida por sus posiciones precisamente alrededor del movimiento Pro Vida. Ella es de una ella es católica militante fuerte. Y la otra es la señora Kate Comerford Todd, que básicamente era la encargada del staff del vicepresidente Pence. Al final ya escogió a la señora Amy Conroy Barrett, que es la que dije anteriormente, que tiene grandes posiciones y trayecto en el movimiento Pro Vida. Ahora, ¿cuáles son las posiciones? Bueno, los republicanos tienen ahora las posiciones de los republicanos antes. Quieren que esta posición sea llenada, sea electa hasta el próximo gobierno. Los republicanos tienen la posición que tenían los demócratas antes, que lo quieren ya. ¿Por qué ya? Porque están constituidos como gobierno, porque tienen la posición de hacerlo, tienen la posibilidad de hacerlo y tienen el derecho de hacerlo ahora, dice McConnell. De manera que son las posiciones del 2016 con las posiciones de ahora son las mismas pero invertidas. Sí, y al final, ¿qué es eso? Al final eso es básicamente un ejemplo excelente para efectos de política de política de los poderes del Estado, en el sentido que al final no pesan los argumentos. Los argumentos, uno pesaba antes, ahora no pesa nada. Pesa el interés partidario, pesa la cosmovisión ideológica, pesa, en otras palabras, la plataforma política en este caso, de los republicanos. Y esto tiene que ver mucho con la posición de los evangélicos. Los evangélicos, acordate, que se le estaban alejando un tanto a Trump, y esta es la tercera parte de este caso, se le estaban alejando a Trump por todos los escándalos que ha habido con Trump, y escándalos que incluyen a mujeres que de alguna manera han recibido cantidad de dinero para callar su experiencia a través del abogado que está preso ahorita y que está denunciando eso desde hace rato, que es ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita, me recuerdo después el nombre del abogado. El caso es que estaba retrocediendo un tanto con ese gran eje de votación que eran los evangélicos, salvo que tenían una ventaja a su favor los evangélicos, y es el hecho que durante todo este año ha habido una serie de nombramientos de jueces federales conservadores, de manera que
los evangélicos, el objetivo estratégico de los evangélicos tratando de apoyar a Trump era, en definitiva, tratar de hacer del poder judicial un poder conservador que de alguna manera sirviese de muralla contra todas las iniciativas liberales, como la del aborto, por ejemplo, y otras más en género con la población LGBT. Cohen en el apellido del abogado. En cualquiera de los casos, entonces, ahora te encontrás con un sector evangélico, un sector ultraconservador, un sector ultraderechista, un sector de los Tea Party, alrededor de la juventud conservadora, etcétera, etcétera, que se encuentran plenamente identificados con Trump y están apoyándolo plenamente para que salga la nominación de esta señora que acabamos de que mencionamos, y que de 9 magistrados ahora queden 6-3 a favor de los republicanos. Eso más lo que precedió de la cantidad de jueces federales conservadores va a ser en la práctica un poder judicial con una cosmovisión conservadora. Valga decir que las posiciones y los problemas que de alguna manera se deriven de la sociedad civil y tengan y que alcancen los campos de la Corte Suprema de Justicia, ya sabes cómo está la visión conformada si es que efectivamente esta señora es electa. Lo cual disminuye en una forma bastante sustancial el sentido del equilibrio político. Y estamos hablando de uno de los principales poderes del Estado. Estamos hablando y fíjate bien, no estoy diciendo que va a ser controlado por nadie. Estoy diciendo que la cosmovisión que los impulsa es una cosmovisión compartida que se identifica con básicamente elementos derechizantes, como se han descrito. Sí, justamente ese es uno de los grandes retos que hay para el futuro de los Estados Unidos, de alguna manera, porque estás hablando, estás hablando de decisiones, por ejemplo, ya hablamos acerca del aborto, hablamos de derecho de género, ¿cómo se llama? La diversidad sexual. Pero ahí hay temas tan importantes como, por ejemplo, educación, hay temas tan importantes como migración, y entonces con una cosmovisión conservadora podés predecir más o menos cómo van a ser esos valores de futuro o las decisiones que se tomen ahí. Y encima, acordate, que se están dando en un momento que, como nunca antes, la sociedad está polarizada. Y además está dentro de esa polarización una pluralidad confrontada, ¿verdad? Con distintos temas, migración, racismo, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cómo es que va a encontrar a Estados Unidos el nuevo presidente? Ok, si querés vamos a dejar ese punto para después de una pausa. Estamos conversando con el doctor Cairo Amador Arrieta. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Cairo Amador Arrieta. Quedamos en continuar conversando cuáles son los efectos que tiene las decisiones que se están tomando en este momento en los Estados Unidos en el Poder Legislativo, específicamente en torno a la sucesión en la Corte Suprema de Justicia, con el puesto que ha dejado vacío la señora Ginsburg con su fallecimiento. Pero eso lleva, y lo mencionaba Cairo, a esto que vamos a tocar a continuación. ¿Cuál es el Estados Unidos que va a encontrar el próximo presidente de los Estados Unidos, ya sea Joe Biden o sea el mismo Donald Trump?
Así es, y eso y todo junto es un ejemplo de lo que es la realpolitik, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se va a encontrar? ¿Qué Estados Unidos va a encontrar el próximo presidente? Lo quise hacer sucinto, no quise explayarme en cada uno de los puntos que perfectamente se puede hacer. Pero básicamente podemos decir que el próximo presidente va a encontrar a sus enemigos más fuertes, a sus aliados divididos internamente y divididos incluso entre ellos externamente. Estados Unidos polarizados, perdiendo liderazgo mundial y en medio de un cuestionamiento serio a sus principios fundacionales. En síntesis, un mundo más deteriorado que el que Trump recibió. En términos internacionales, solo recordemos a Merkel y Macron cuando dicen que ya no pueden contar con Estados Unidos y se habla de la necesidad de la creación de un ejército europeo. Eso es fundamental porque en Europa es donde Estados Unidos tiene sus principales aliados. Se retira de la UNESCO, de la OMS, del Comité de Derechos Humanos, de la Organización de Cielos Abiertos, renuncia al control de armas, renuncia desecha el TPP, rechaza el Acuerdo del Clima de París, rechaza y rompe el acuerdo que Obama había llegado, el acuerdo nuclear que Obama había llegado con los iraníes. Se acerca al Medio Oriente y habla con el Medio Oriente y sobre todo con los saudíes, que es importante, y más que tener una política de principios alrededor de sus relaciones con el Medio Oriente, y eso lo vamos a ver después con el asunto del trato, del pacto con los Emiratos, etcétera, etcétera, tiene con Arabia Saudita básicamente una actitud de negociación de bazar, y sale con una venta millonaria de cohetes, de aviones, etcétera, 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 mismos que son utilizados precisamente en Yemen para efectos de los genocidios, para efectos de llevar hambre y miseria y la peor hambruna del mundo en estos momentos a Yemen. Y esas cosas de la vida, con un silencio aparente, con un silencio paralelo, como que nada está pasando en Yemen. Igualmente, la inequidad y la desigualdad han crecido enormemente. El orden liberal democrático está en vías de extinción, entre otras cosas, incluyendo dentro de los propios Estados Unidos. El nacionalismo, el ultranacionalismo, rondando con ciertas características fascistoides de un iliberalismo democrático, parece surgir en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Téngase a Bolsonaro como el mejor ejemplo. Y, por supuesto, se me olvidaba, la pandemia. La pandemia que de alguna manera hace que toda una serie de defectos estructurales del sistema salgan a luz, como el manejo de su sistema de salud pública. Y no ha sido por falta de inversión. Estados Unidos es uno de los que más invierte en salud pública. Ha sido por acceso al sistema de salud, en donde más de 26 millones de personas están excluidas. Y no es casualidad que la mayor parte de las víctimas de esta pandemia sean precisamente en la minoría, en los negros, en los latinos y en los nativos. De forma tal que al final tenés encima de eso manifestaciones, mega manifestaciones como no se habían visto desde 1968 alrededor de elementos racistas
que es una carga que Estados Unidos lleva desde su fundación. Solo recordemos que cuando hacen su constitución, en Dios creemos y que todos somos iguales, ese todos somos iguales, un tercio de ese todos somos iguales eran esclavos en el momento de su constitución. De forma que también, aparte de los esclavos, las manifestaciones de género. Recuerden, la primera manifestación más grande de género que se ha dado en Estados Unidos fue precisamente el día de la toma de posesión de Trump. Se dio en varios estados al mismo tiempo y sumando toda la gente que participó en eso, ha sido la mayor cantidad de mujeres que han participado en manifestaciones en contra de las políticas de género en Estados Unidos. De manera que tenés entonces un panorama en donde la situación política real es altamente comprometida. Dice Richard Haass, que es el director del Consejo de Relaciones Exteriores, el Council for Foreign Relations, dice, aquí estamos asistiendo, y recuerda cuál ha sido la trayectoria, lo voy a hacer en 3 palabras básicamente. Habla de que al terminar la Segunda Guerra Mundial, el secretario de Estado, después de la Segunda Guerra Mundial, Dean Acheson, le entrega al presidente Truman un legado de cosas de 800 páginas, básicamente cómo va a funcionar el sistema. Cómo va a funcionar el sistema, qué es lo que se va a crear, el FMI, el Banco Mundial, el GATT, etcétera, ¿no? Y en medio de eso, que son las bases del liberalismo democrático, que ha permitido a Occidente 40 años, casi 60 años de convivencia y de desarrollo, este señor lo viene a echar todo a la basura. Pero no solamente eso, sino que en medio de esa situación habla de un nuevo fascismo. Él acusa a otros de un nuevo fascismo de izquierda, que ya es una contradicción en los términos, que se desarrolla, dice, en la sala de redacción del New York Times. Un senador republicano de Arkansas de apellido Cotton se pronuncia por la militarización y la represión a las manifestaciones raciales, a propósito de lo que pasó con George Floyd. Y las fuerzas iliberales ganan terreno en todos lados y encuentran en Trump un gran aliado. O sea, Haass decía entonces, la primera parte, esa parte de que cuando Dean Acheson le entrega ese folio de cómo va a ser la política exterior e interna de Estados Unidos, eso es la creación, presentes en la creación. Cuando llega Trump, habla de presentes en la disrupción, es decir, en el cambio de seña alrededor de los patrones que han gobernado el mundo en términos de política exterior, comportándose como el fundamento básico del liberalismo democrático. Trump, en ese sentido, es una irrupción a ese proceso a ese proceso político. Y si Trump gana, dice Haass, viene la tercera parte, que básicamente es la destrucción del sistema liberal democrático en el mundo. Efectivamente. Bueno, esas son las opciones en la mesa para quien gobierne, ya sea el presidente Trump o el vicepresidente Biden, los Estados Unidos después de noviembre, o más bien a partir de enero del próximo año, cuando se inaugure el nuevo periodo presidencial en los Estados Unidos. Hacemos pausa, Cairo, en esta edición de Adelante Nicaragua. Mencionaste un tema muy importante, que es el tema del acuerdo de paz, entre comillas, que ha permitido el acercamiento de los Emiratos y otros países árabes musulmanes con Israel. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua.
Conversamos con el doctor Cairo Amador Arrieta. Ok, ese acuerdo en el Medio Oriente, un acuerdo que varias naciones de esa región del planeta desconoce o no reconoce más bien, de amistad, de cooperación, de no agresión entre países que han estado históricamente enfrentados, ¿no? Estás hablando, por ejemplo, de los Emiratos Árabes, el tema de la Arabia Saudita ya hace rato con Israel, es decir, son a veces, es decir, son deseables, evidentemente que son deseables, pero son temas que en este momento están, se diría, contra natura, ¿no, Cairo? Claro, por supuesto. Mira qué interesante. Porque ya lo hemos abordado, dicho sea de paso, en otros programas, ¿verdad? El hecho de que este bendito arreglo que se hizo, acunado por Kushner, que dicho sea de paso es judío, tuvo a todo, estuvo como participantes a todos los países del Golfo, menos al quien iba a estar más impactado por esta situación, que es Palestina. A los palestinos no se les consultó absolutamente nada. Pero bueno, veámoslo más en su conjunto. A los tintes trágicos de la historia de la Palestina desde 1948, en donde interesantemente los medios de comunicación, que no existía en ese tiempo el fake news, pero de alguna manera los medios de comunicación, las cadenas de noticias, las cadenas de televisión, radio, periódicos, revistas, etcétera, que dicho sea de paso, era gran parte de ellos, estaba el poder sionista detrás de ellos, invisibilizaron toda una serie de cosas importantísimas que pasaron en el 48 y que iban en detrimento fuerte de los árabes, en este caso los palestinos. Y básicamente me refiero a la expulsión de 700.000 palestinos en lo que se llamó el Día de la Desgracia, que fue el Nakba. 700.000 palestinos que se fueron de su país, que no han podido regresar, que incluso ya murieron muchísimo, pero que ya son millones de descendientes que hay en el Medio Oriente y tampoco pueden regresar. Eso es parte de la historia negra y de dolor de la Palestina. La otra parte también, no hay que perderlo de vista, son los mismos países árabes que acogieron a los palestinos, unos refugiados que pueden ser relocalizados en otros lados posteriormente. Palestinos en Líbano, palestinos en Jordania, palestinos en Egipto, que más o menos fueron tratados bien y eso lo digo con mucha prudencia porque normalmente no fue así. Pero fíjate que palestinos en los países del Golfo casi no hay, y los que hay andan trabajando como extranjeros, no les han dado residencia y están sujetos a los vejámenes que de alguna manera tienen los extranjeros en esos países. Pero bueno, el caso es que a eso le agregas posteriormente la discriminación, la marginación, el desarrollo de Israel, incluso el armamentismo de Israel, sobre todo después del conflicto del Canal de Suez, que con ayuda de Francia y de Inglaterra comenzó a armarse enormemente, tan enormemente que cuando vos llegás al 67, te das cuenta que, por ejemplo, la artillería, la aviación israelita fundamentalmente eran Mirage, no eran los F-16, los F-8 en ese tiempo, nada, eran los Mirage franceses, ¿verdad? Y De Gaulle e Inglaterra, desde esa época, 56, 57, 58, comenzaron a aportar elementos para la construcción en Egipto de la bomba
atómica, misma que ahora están lanzando una campaña de miedo contra Irán porque llegue a tener la bomba atómica, misma que tampoco hicieron lo mismo con Pakistán, etcétera, ¿verdad? De tal forma que Israel es el primer país nuclear del Medio Oriente. Y se sabe de el nombre no lo recuerdo, pero salió en el Guardian en los 60 la denuncia en el desierto de Negev, etcétera, de las instalaciones estas, que además ya tienen incluso, tuvieron la atómica y tienen la de nitrógeno, la de hidrógeno, etcétera. En medio de todo esto, expansión enorme de terreno, Gaza, Golán, el Banco Oeste, etcétera, etcétera, que cantidades de resoluciones desde la independencia misma de Israel, desde que comenzó, desde que nació el Estado de Israel hasta ahora, cantidades de resoluciones de las Naciones Unidas que no han sido cumplidas y que cuando de alguna manera se aborda el problema de Israel en otras agencias de las Naciones Unidas, como la UNESCO, por ejemplo, o como la Comisión de Derechos Humanos, que cuando quieren lo nombran con mucha frecuencia y con mucha decisión y con mucho apoyo, pero cuando llegan a tocar el tema de Israel en esas instancias, Estados Unidos se sale de la organización. Y entonces el problema es que lo deja totalmente solo. Incluso en la década de los 90, para mí, es la época en que pudo haberse llegado a muchos acuerdos en términos de arreglo del conflicto árabe-israelí. Aquí debo decir también de que por parte de algunos países árabes no hubo mucho apoyo a lo que fue la conferencia de Madrid, ni lo que fue la conferencia de Oslo, específicamente por el lado de Irak, Hussein específicamente, no puede, al contrario, saboteó todo este proceso. Pero bueno, el proceso entre ellos, entre Arafat y en este caso Rabin, que eran los que estaban negociando, tuvo unos puntos muy importantes. Al final, Rabin lo asesina precisamente un ultranacionalista judío, un chavalo, y Arafat, al final, también lo asesinan con medicinas y cosas años después. Y de alguna manera se sale como agua en las manos, se sale el acuerdo el posible acuerdo que pudo haber habido en ese momento, no sin antes recordar que hubo expresiones espontáneas de rechazo y violencia por parte de la población palestina, que fue lo que se llamó la Intifada. Intifada 1, Intifada 2, Intifada 3. Y en medio de todo eso, una inmigración enorme y que contradictoria a su vez, porque la gran contradicción es que los nuevos inmigrantes, masivos inmigrantes hacia Israel, venían de Rusia y eran los más derechistas. Y son los más derechistas que hay. De manera que en medio de ese juego de espejo, Israel se torna muy fuerte, muy derechista. Está ya Netanyahu en el poder por 3 o 4 periodos. De hecho, Netanyahu es el hombre que ha estado como primer ministro más tiempo en la historia de Israel, más que incluso su fundador, que Ben Gurión. Sí. Como consecuencia viene una situación de deterioro de la situación con Palestina, pero que todavía conservaba ejes de negociación. Los ejes de negociación era hacer 2 estados y 2 capitales en Jerusalén del Este para los palestinos, Jerusalén del Oeste para Israel. Y en medio de toda esa conjetura y esas presiones y esa situación, viene Trump. Y Trump comienza primero dándole
casi autoridad y reconocimiento a la parte de los bancos, a la parte de los territorios que tenían, que es se llama el West Bank, y el otro son están los Altos de Golán. Lo dije antes. Los Altos de Golán. Y comienzan a reproducir asentamientos, pero en cantidades comerciales. En un punto incluso, antes de Trump, llega Biden precisamente a Jerusalén, y el día que Biden se está refiriendo al Knesset, que es el parlamento judío, ese mismo día están aprobando mucho más asentamientos en los altos del Golán. De manera que ese reasentamiento y la proliferación de asentamientos en terrenos ocupados por Israel se multiplicó enormemente. Cuando vino Trump, legalizó casi todo eso en términos de la aceptación por parte de Estados Unidos de la soberanía de Israel sobre estas tierras. Ya lo hizo sobre los altos del Golán y falta poco para que termine de hacerlo con el Banco Oeste. Pero además de eso, posteriormente, reconoce a Jerusalén toda como la capital de Israel, desecha sin ningún miramiento a la pretensión palestina de tener en Jerusalén del Este su capital. Y además de eso le quita la ayuda internacional que le estaba dando, magra ayuda, por cierto, que le estaba dando a los palestinos, magra ayuda, pero que de alguna manera le permitía tener un cierto rol de mediador, entre comillas. Y encima de eso, comienza a hablar con Netanyahu. Netanyahu llega a Estados Unidos. Netanyahu es invitado al Congreso. Netanyahu se convierte en un aliado, siempre ha sido, pero un aliado mucho más íntimo de Trump que lo que el resto habían tenido en su relación con Israel. Y como consecuencia, están trabajando un acuerdo, el acuerdo famoso, que lo presentan como victoria, y es un adefesio, no solamente un adefesio jurídico, pero sobre todo un adefesio sociológico y político, porque estás tratando de referirte a los palestinos, incluso los querés comprar, le ofrecen $50,000 millones en determinado tiempo, y Abbas lo rechaza, y rechaza también toda la pantomima del arreglo, ¿verdad? Y de nuevo celebran un arreglo que básicamente va a recaer en la población palestina, sin que jamás se haya pronunciado Palestina, sin que hayan tomado en cuenta los criterios de Palestina, una marginalización absoluta del pueblo palestino, que lo hace totalmente incompatible en términos de la lucha política histórica que se ha dado en el Medio Oriente. Sí, efectivamente, y es en ese contexto que se produce también este acuerdo. Hay que recordar que ha sido un esfuerzo de la administración Trump lograr un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, enemigos acérrimos, para la no agresión, para la cooperación inclusive, y ahora sucede con los Emiratos Árabes Unidos, otro de las naciones del Golfo. Acordémonos de dos cosas, que esto lleva también un proceso comunicacional, un proceso de apreciación ideológica, etcétera, ¿verdad? Porque al final lo que están haciendo es desconstruyendo la realidad. Es decir, están construyendo dos ejes teóricos que pretenden reemplazar a la realidad. Uno de los ejes es precisamente presentar al Islam como tal, como rechazando a Occidente, como presentándolo como una amenaza, como es una especie de acusación y condena al mismo tiempo,
colocando al Islam al lado de la agresión y la violencia. Recordémonos que fueron precisamente Occidente y fue Inglaterra y Francia quienes colonizaron a estos pueblos, quienes los subyugaron, los explotaron, los exterminaron, etcétera, ¿no? Pero ahora son ellos los que son los agresivos. Por el otro lado, presentan a Israel como víctima de la violencia islámica, parte de una ofensiva comunicacional que ya habíamos mencionado, que sin existir la fake news, ¿verdad?, lograron permanentemente por muchos años tratar de exponer la imagen de Israel como el pueblo avasallado, como el pueblo agredido, etcétera, ¿no? Incluso difícilmente vas a encontrar mucha información sobre Israel como Estado nuclear. Lo han negado permanentemente y los medios tampoco han hecho mucho por esclarecerlo. De forma que la realidad, y esto fue la realidad que fue fue desconstruida en los mejores términos de realidad y fue suplantada por estos dos conceptos teóricos ya mencionados. Sí, efectivamente. Yo nada más, ahorita que estabas hablando, Cairo, me recuerdo de un ejemplo. Llego a tu casa, invado tu casa y entonces llegan los medios justamente cuando vos te estás defendiendo y tenés un garrote para intentar sacarme de tu casa. Entonces resulta que la víctima termino siendo yo el que estoy intentando invadir y sacarte de tu casa y vos resultas ser el agresor. Más o menos en esos términos es el asunto. Y peor todavía, porque dos situaciones permitieron grandemente la industrialización de Occidente. Una de ellas fue el petróleo. Ese petróleo, de alguna manera, fue un subsidio que le dieron estos países a los países industrializados para que se desarrollaran. El petróleo, hasta 1973, y esto que la OPEP fue fundada en 1960, conservan una línea, y te puedo enseñar las gráficas, etcétera, etcétera, una línea con un margen de entre $1 y unos $50 por 30 años. El oro también. De forma que esto fue precisamente, en términos de recursos, etcétera, una condición que propició el avance de Occidente. Sí. Bueno, Cairo, teníamos ahí otro tema en el tintero que se nos va a quedar, porque ya incluso nos pasamos un poco del tiempo. Quiero agradecerte, y lo vamos a dejar para el próximo lunes, el informe del Banco Mundial acerca del estado del Banco Mundial, ¿es verdad? Del Banco Mundial y las estadísticas sobre la apreciación gringa alrededor de las elecciones. Ok, correcto. Dejamos eso para el próximo programa. Gracias, Cairo. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.